Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera edición de Armónico. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos con calor. Sí, estamos, ya saben, aquí en Morelos, en la aldea creativa, en Tlaltenango. Y bueno, pues ya saben que Morelos es muy noble para el calorcito, ¿no? Yo no sé, para quien le guste el calorcito, entonces, claro, generalmente aquí estamos sudando a veces un poquito, pero fuera de eso todo bien. Y bueno, les recordamos que estamos precisamente en Cuernavaca y que los invitamos cordialmente a participar en la programación de Armónico. Rápidamente les recuerdo nuestros servicios, producción de podcasts, talleres, voiceover y bueno, y el área con la que hemos trabajado más últimamente, ¿no, mi estimado? ¿Cuál sería? Sí, sería el área de animación, principalmente 2D, sería para animación de gráficos. Claro, animación 2D y diseño digital, ¿no? Ajá, sí, Podríamos decir. exactamente, sí, me faltó eso. Exacto, entonces bueno, ya saben, no les queremos echar el rollo, pero bueno, aquí los esperamos, les vamos a compartir la información aquí en pantalla y bueno, pues los esperamos, ya saben que si tienen una idea de un programa, quieren grabar, nosotros encantados de la vida, aquí los esperamos, aquí está su casa, en Cuernavaca, eso sí. Muy bien, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, mi estimado? Sería las carreras con mayor remuneración y peor remuneración en México. Exacto, ¿no? Un tema que nos ocupa mucho a los mexicanos, sobre todo ya en edad de elaborar, pues es encontrar trabajo. El primer gran logro es encontrarlo, ¿no? Ese Sí, sería el sí, primero. sí, ya lo viví. Ahora sí que, hola. Exactamente, aquí con Carlos y un servidor, bueno, pues yo tuve que emprender. Les cuento un poquito mi experiencia. Yo he dado clases y por cierto les voy a hablar un poco de lo que yo hacía, porque está aquí en uno de los dos rubros. Y bueno, me quedé sin trabajo y por mi edad o por alguna circunstancia, pues me ha costado muchísimo trabajo, valga la redundancia, encontrar empleo. Y bueno, pues emprendimos. La verdad es que me dieron un empujoncito. Gracias amigos que no me dieron trabajo. Porque gracias a ustedes es que decidí emprender y tuve la gran oportunidad de empezar a colaborar con mis exalumnos. Carlos es mi exalumno. Y bueno, gracias a Dios nos han estado cayendo algunas chambitas, ¿verdad, mi estimado? Sí, la verdad es que nos ha ido bastante bien. No nos Se podemos podría decir, quejar, ajá. ¿verdad? Claro. Sí, muy bien. Y entonces, bueno, estamos trabajando y queremos contratar más, ¿verdad? Ahí en la carrera de la que salió mi estimado Carlos hay gente talentosísima. Irónicamente, la carrera que estudió Carlos, ¿cuál sería el nombre exacto? Perdóname si no lo domino, de la carrera de la que te titulaste. Pues en sí sería diseño digital. Este, bueno, en la final, ya, digamos, licenciatura, porque se dividió en TCU y licenciatura, sería diseño digital y producción audiovisual. Exactamente, diseño digital y producción audiovisual. Yo daba la clase de producción audiovisual precisamente. Bueno, clases relacionadas con la producción audiovisual y afortunadamente encontramos este círculo virtuoso para, para poder mezclar, ¿no? Ambas cosas. Y bueno, muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar. Entonces, bueno, nuestro tema, las carreras mejor pagadas o peor pagadas. ¿Tú con cuál te gustaría comenzar, mi estimado? ¿Con las peor o con las mejor Yo digo remuneradas? que tal vez con las mejores, Bien, podría vamos a ser. empezar con las mejor pagadas. Muy bien, ¿cuál te apareció como la primera? Pues aquí lo que me pareció fueron ciencias políticas, me parece. Ciencias políticas. Híjole, con todo el respeto para nuestros amigos que se dedican a la polaca, la verdad es que, pues, bueno, podríamos hacer hasta burlas, podríamos ser muy sarcásticos y muy irónicos en pensar que claro que nuestros amigos, los políticos, pues ganan un pastón. Pero bueno, aquí nos vamos a meter directamente a la parte que se refiere a los sueldos. ¿Cuál es el sueldo promedio que te aparece, mi estimado? De ciencias políticas, 18,156 pesos es lo que dieciocho mil ganan. ciento cincuenta y seis pesos. Bueno, pues para el modo de vida que tenemos los mexicanos, pues la verdad es que no está mal. Y bueno, pues bien, lo que pasa es que, híjole, toda la suerte para nuestros amigos o amigas que se quieren dedicar a la política. La verdad es que hay que tener la piel muy, muy gruesa. ¿O qué piensas tú? Sí, la verdad es que es un trabajo que se puede ver, digamos, por fuera sencillo, pero yo siento que no es tan sencillo.
O sea, si estás expuesto a cualquier tipo de situación y, bueno, expuesto públicamente más bien. Totalmente, ¿no? Es una labor podríamos decir, casi casi de alto riesgo. Muy bien. Exactamente. En segundo lugar, bueno, tenemos minería y extracción. Y aquí, bueno, también una coincidencia tétrica, ¿no? Ya ves que tenemos a nuestros paisanos que tristemente siguen atrapados en una mina y llevan pues casi 2 semanas, ¿no? Atrapados. Entonces, bueno, también podríamos decir que es una labor de alto riesgo. Sí, es una labor de alto riesgo y además, eh, digamos que esta carrera también es una de las de mayores empleo en México. O sea, es bien Claro. pagada, pero es complicado encontrar empleo de esto, más bien. Correcto. Sí, tienes toda la Me razón. parece que es la primera, o sea, creo que tiene casi en un 10%, creo que 15% de tasa de desempleo en México, Sí, más o muy menos. alta tasa de Sí, es desempleo, de claro. las mayores. Sí, y luego, bueno, tenemos a una que a mí se me hace muy lógico y que es la carrera de medicina, con una remuneración media de 17,366 pesos. ¿Quién no necesita un buen médico en la familia? No, pues todos lo requerimos, yo lo podría decir de esa forma. No todos tenemos en mayor medida nuestros achaques más o menos evidentes, ¿no? En este caso, y luego, bueno, recientemente con la pandemia, pues nuestros amigos y amigas médicas y médicos, cómo tuvieron chamba, ¿no? Y a cuánta gente le salvaron la vida. Sí, día y noche se podría decir Claro, que es su trabajo. y el altísimo nivel de exposición y de vulnerabilidad bueno, iba a decir tuvieron, pero que siguen teniendo, ¿no? Porque el COVID, desgraciadamente, ahí sigue. Que ya hayamos aprendido a ignorarlo es otra cosa. No, y harta ya con la supuesta viruela del mono, ¿no? Sí, exacto. Ahora tenemos una nueva pandemia. Bueno, creo que todavía no llega a niveles pandémicos, pero sí tiene preocupadas a las autoridades de salud de todo el mundo la viruela del mono. Bueno, hay que cuidarse mucho. Bien, ¿cuál sería la siguiente carrera que nos aparece en la lista, mi estimado? Según esta lista, negocios y comercio, con un sueldo mensual de 16,937 pesos Claro, y aquí en promedio. todo nuestro respeto y cariño, ¿no? Para los señores comerciantes y que se dedican a los negocios. Yo los tengo en una alta estima por varias razones, pues porque activan el motor económico de nuestro país, pero sobre todo porque son altos generadores de empleo. Exactamente. Y bueno, y también yo lo que estaba viendo era que, bueno, en México hay mucho trabajo, ¿cómo se puede decir? Que no está como regulado. Se podría decir Claro, informal, ¿no? irregular, Informal. ¿no? Lo que Ajá. le llaman, Creo que claro. se llama trabajo informal, ¿no? Me parece. Ajá, informal. Entonces, lo que estaba viendo es que supuestamente ya a los que están en tianguis, me parece Ah, los que famosos ya les tianguis. iban a empezar a cobrar impuesto. Creo que les cobran el impuesto sobre la renta, si no me recuerdo. O eso es otro. Porque Bueno, pues era ya lo que ves estaba que viendo. también es un medio muy polémico, ¿no? Porque les cobran las Exacto. famosas cuotas. Ajá, En el eso sí peor de sabía. los casos, el terrible derecho de piso, que pues el crimen organizado creo que es implacable, ¿no? En muchas zonas. Entonces, a mí me parece que por eso que comentas que tienen muchísimo mérito, porque depende 100% de ellos el generar pues el ingreso suficiente para mantener a sus familias y en el mejor de los casos para darle empleo a otras personas. Entonces, bueno, nuestro respeto y cariño. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente carrera? Sociología y antropología. Un promedio de 16,299 pesos. Qué curioso, fíjate, yo pensaría que muchos sociólogos y antropólogos, no todos evidentemente, pues terminan en el aula, ¿no? Supongo que un porcentaje muy amplio. Y bueno, los maestros no somos bien remunerados. La verdad es que lo hacemos en muchas veces pues por vocación y por cariño. Yo fui maestro casi 10 años y la verdad es que terminé con excelentes recuerdos con mis alumnos y alumnas, recuerdos entrañables, memorables, muy bonitos, y con pésimos recuerdos con la parte administrativa y directiva, porque en la mayoría de los casos no se nos valora. Bueno, pero yo creo que ese tema da para un programa completito y la verdad es que no voy a ponerme aquí a amargarme enfrente de nuestro público. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente carrera? Economía. En promedio también 16,287 pesos. Muy poquita diferencia.
Sí, muy poquita. Y bueno, economía, la verdad es que qué interesante. El mundo, pues siempre gira alrededor de la economía, ¿no? Y me refiero a la economía vista desde un punto técnico. Y hoy día como que la economía siempre está en el ojo del huracán. Si te fijas ahora, este choque ideológico a mí me parece un tanto artificial e inventado entre los neoliberales y los liberales, o los conservadores y los liberales. Todo esto, bueno, surge de un concepto casi casi abstracto económico, ¿no? Más que político, más que social. Entonces nuestros amigos economistas, que son los que muchas veces nos orientan o orientan a los países para tratar de contener la inflación o para tratar de generar ingresos nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que es un trabajo muy complicado, ¿no te parece? Es un tema complicado, casi casi se podría decir como al nivel de ciencias políticas. Entonces, sí es un tema que da también para un podcast completo, porque viendo cifras sí está medio alarmante el asunto. Está cañón, ¿no? Sí, Como se diría exactamente. coloquialmente. Muy bien, ¿cuál sigue, mi estimado? Construcción e ingeniería civil, 15,967 pesos en promedio. Bien, bueno, México a mí me parece que es un país que nunca deja de construir, ¿no te parece? Pues sí, yo ahorita ya no he visto tanto, la verdad, pero me parece que sí construye bastante. Pues yo veo incluso en México que creo que hay muchos, como decía un grupo que a mí me cae muy bien, Textex, muchos artesanos de la construcción. Veo todas estas casitas y veo siempre las varillas, ¿no? Las varillas que sobran. Y me parece que es porque siempre están pensando que cuando Construir rompan el más. cochinito Ajá. ahorren, le van a agregar, ya sabes, el segundo piso, ¿no? Y luego, bueno, claro, también tenemos las construcciones monumentales, que en esta administración hay proyectos gigantescos. No nos vamos a meter en polémica, pero sí tenemos un aeropuerto que ya se inauguró, tenemos un tren que también extremadamente polémico y tenemos una refinería gigantesca, entre muchos proyectos monumentales que se dan en nuestro país. Y a nivel micro, pues tenemos lo que comentamos, ¿no? La gente que construye casitas, edificios, o que renueva sus viviendas, ¿no te parece? Sí, y es que aparte también esta es una de las carreras también con mayor tasa de desempleo, igual la arquitectura, o sea, van como de la mano. Claro. O sea, está medio complicado. Pues dependen mucho, hilándola con la anterior, mucho de la economía, ¿no? Dependiendo de qué tanto se Exacto, contrae ajá. la economía y qué tanto crece, pues obviamente hay más construcción. Y es que regularmente también, o sea, antes, como estaba toda esta tendencia de irse de pueblos a ciudades, pues sí estaba más, Claro, estaba más en auge, digamos, la parte de construir, porque se necesitaba, ¿no? Había mucha demanda, claro, e inclusive no se iban tanto con profesionales, digamos, con gente estudiada, se iban más como claro, con un maestro de obras, ¿no? Un albañil tal vez, claro. que sigue pasando, ¿eh? Tal vez con mucha gente Sí, que tienes también lo que comentamos, tienes a tu maestro de confianza, ¿no? El que siempre te ha estado haciendo renovaciones en la casa y ahí tienes su teléfono y luego esta gente, que me parece que es algo muy valioso y muy loable, va pasando el oficio de generación en generación, ¿no? sí, Y que entonces ya llega con el hijo, con el nieto y es toda una fuerza de trabajo y te construyen pues a un porcentaje de lo que te cobraría una constructora más en forma, entre comillas, porque obviamente esta es gente completamente profesional y con muchísima experiencia. sí, y pasa igual como con el diseño, ¿no? Con estas Claro, aplicaciones que ya te hacen logos. O sea, todo va como para un mercado, ¿no? O sea, no... claro, es como un poco tonto enojarse también, porque todo va, como mencioné, para un mercado. O sea, te totalmente, cobran menos tal vez, o es como mucha la diferencia de que te cobraría, digamos, una empresa grande a una persona. claro, Y bueno, y no quiere decir que lo hagan mal también. O sea, claro, no, no, en hay muy absoluto. buenos que con experiencia, Por pues supuesto, sí, totalmente. sí saben. Perfecto. ¿Cuál sería la siguiente, mi estimado? La siguiente sería tecnologías de la información y la comunicación, con un sueldo mensual de 15,780 pesos. Exacto, bueno, este es un área que está súper en boga y que cada vez va agarrando más fuerza, ¿no? Yo creo que se refiere a toda la parte de informática, redes, obviamente ingenierías en telecomunicaciones, etcétera. Bueno, pues toda la tecnología, bueno, no toda, estoy exagerando, pero gran parte de la tecnología va para allá. ¿Qué te parece? Sí, está creciendo igual gracias a la pandemia también. O sea, este tipo de Claro, cuestiones tecnológicas han tomado más terreno que
quizá con estudios que se tenían antes, ¿no? Es decir, en tal año se adelantó bastante. Se acortó, claro, el trabajo en casa, ¿no? Se El ha famoso home office, visto ¿no? beneficiado, por supuesto, por el Internet y obviamente todo lo que hay atrás de él, ¿no? Tanto en el 4G, el 5G en telefonía, la fibra óptica para el Internet y bueno, cosas que la verdad nosotros no somos ningunos expertos, pero que entendemos su importancia. Exactamente. Muy bien, ¿y con cuál terminaríamos, mi estimado? Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales. Bien, bueno, este quedó un poco ambiguo, ¿no te parece? Pero bueno, entendemos que es la parte de manufactura. Aunque aquí yo creo que este también daría para un programa, ¿no? La manufactura. A mí me preocupa, no sé si has pensado en eso, hacia dónde va toda la cuestión de automatización y cómo esto se planea que en un mediano plazo deje sin empleo a cientos de miles de personas y a largo plazo a millones. Que de Y hecho, parece como que hay una inercia que la gente dice, ah, perfecto, va a llegar un momento en que las máquinas van a hacer todo y la gente se va a quedar sin empleo y se les hace lógico, ¿no? ¿Qué te parece eso? que de hecho creo que ya pasa. O sea, yo que traigo información interesante sobre eso. Claro, a ver, coméntanos, por no creí favor. que lo fuéramos a tomar, pero bueno. Aquí hay un tema interesante que se llama Robot Proof. No sé si has escuchado ese término. No, pero si nos amplías en el Que tema, bueno, me parece básicamente muy en interesante. español significa prueba de robots en español. Ajá. Y pues, ¿qué es esto? Básicamente es cómo se puede hacer un proceso repetitivo Claro, automático a través de software. O sea, claro. básicamente es esa tendencia se llama Robot Proof. Ya hay como trabajos que están más en peligro a ser reemplazados Claro, por en tecnología. el corto y mediano plazo, ¿no? Que ya pasa, pues. Ya pasa Y con básicamente, varios. aquí Claro, hay yo dos, ingenuamente quiero pensar que todavía falta y ya es una realidad en muchas áreas. sí, digamos que las áreas que todavía va a tardar más son las que tienen ese toque todo humano, ¿no? Que es Artesanal. medio complicado que una máquina lo replique. Claro, que requiere de criterio, por decirlo así. Sí, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de medicina, de docentes, pues es muy complicado que pudiera Claro. llegar una tecnología a reemplazar empleos de ese tipo. Fíjate que en medicina, que no me quiero extender, Ujú. sin que sea un proceso automatizado, hay un robot que se llama Da Vinci, si no me equivoco, y es un robot para que un médico especialista opere, hagas de cuenta, que en Europa y opere a una persona en Canadá. Se conecta a este robot a través de una computadora y el robot hace la operación, pero requiere del médico. ¿No? Entonces ahí digamos que tenemos lo mejor de los dos mundos, al artesano, al robot y lo puede hacer a distancia. Pero pues no descartamos que un día pues estos condenados robots o lo que le llaman la inteligencia artificial pues le quite el empleo a millones y millones de personas o como tú bien dices, ya se lo está haciendo. Sí, que yo lo vi en el Walmart, por ejemplo, a los cajeros. O sea, que ya hay cajeros automáticos que tú nada más, o sea, que tú pagas básicamente. O sea, todavía siguen los cajeros que los atienden personas, Claro. pero también hay un área de cajeros que nada básicamente más pasas tu producto. tú vas con tu producto y metes tu tarjeta o efectivo también me parece y ya pagas. O sea, no requieres una persona. Eso lo vi cuando fui a Estados Unidos, fui hace como año y medio. Correcto. Y ahí fue donde lo vi. Entonces dije, aquí ya pasa esto. Entonces, Oye, solo puedo decir una cosa. ah, ¡Auch! no, sí, o sea, y yo me sorprendí porque a lo mejor es muy básico, pero es un trabajo que está explotado. O sea, ese tipo de empleos en supermercados están... Claro, y bueno, qué problema, pero como bien decimos, ese es tema de un programa específico. Completo. Y entonces, bueno, si te parece, nos vamos ya de una manera un poquito más rápida a las carreras peor remuneradas en México. Igual, jóvenes, para que pongan sus barbas a remojar, yo como profesor siempre trato de decirle a mis alumnos o gente que está pensando en estudiar algo, les digo, a ver, encuentra algo que te guste, encuentra algo que te apasione, pero si puedes encontrar algo que te apasione y tenga un futuro profesional, bueno, pues qué buena noticia. Entonces, bueno, esto puede servir un poquito como para advertir a estos estudiantes en potencia a la hora de escoger sus carreras. ¿Qué te parece? ¿Con cuál empezaríamos? Empezamos con orientación y asesoría educativa, que ganan más o menos en promedio 8,800 mensuales. Orientación y asesoría educativa, híjole, pues lo que les comentaba a todos mis colegas, profesores, gente que se dedica a la educación, un abrazo, todo mi respeto. Colegas, amigos, en México no se nos valora y por esta razón, pues la verdad es que es una tragedia
para cualquier país donde no se valora al personal que se dedica a la educación. No dudo que haya excepciones, y para aquellas excepciones, oigan, pues todo mi reconocimiento, profesores, maestras, directivos que digan, oye, no, perdón, a mí sí me da para vivir, yo sí recibo un sueldo digno, pues mis respetos, no dije nada. Pero para todos aquellos que ganamos un sueldo muy estrecho, poniéndonos el cuerpo y el alma, pues les mando un abrazo y fuerza, y si pueden encontrarse otra chambita o un ingreso secundario que los apoye, pues por favor. Y si alguno de ustedes quiere venir aquí a trabajar con nosotros, bienvenida o bienvenido. ¿No? Porque hay que comprometerse con la gente que lo necesita, ¿no, mi estimado? Invitando a quien sea. Claro que sí. Quien quiera. ¿Cuál es la segunda carrera que nos maneja como mal remunerada? ¿Sería terapia y rehabilitación? Terapia y rehabilitación. Fíjate qué tristeza al escucharlo, porque mi madre, que adoro, acaba de tener un accidente, pobrecita, y está requiriendo de una terapeuta. Afortunadamente me parece que a ella le va muy bien, pero si aquí nos dice que están mal pagados, bueno, pues la verdad me parece terrible, porque es una labor muy noble, ¿no? La de los terapeutas y la gente que se dedica a la rehabilitación. Sí, es complicado. O sea, a final de cuentas es más o menos como medicina. Digo, no tan parecido, pero sí requieres nociones. Pues es una persona que les apoya, ¿no? Sí, es un complemento a final de cuentas. Imagínate un ortopedista que te acaba de hacer una operación, un reemplazo de cadera, o te pone una prótesis, y esa persona va a necesitar rehabilitarse para volver a tener una vida lo más normal o normal posible. Va a necesitar de estos expertos, ¿no? Sí, para volver a la vida. Y son súper importantes. O sea, si no vamos solamente a una pequeña área, no tan pequeña, a los deportes, por ejemplo. O sea, ¡claro! En el fútbol, ¿cuántas personas de este tipo, o sea, o profesionistas de este tipo se requieren? Claro. Perfectamente. Bueno, en México, pues. Claro, ¿no? Y me imagino que todo el mundo. Sí, es Pero bueno, estamos hablando de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cuál sería la siguiente, mi estimado? Trabajo y atención social. Sí, bueno, las famosas trabajadoras, y supongo que también hay trabajadores sociales, sí. Pues también me parece una labor muy noble, y también me parece muy ingrato que ganen poquito. Pues sí, es como el caso de los docentes, a fin de cuentas. Claro, es muy parecido. Sí. Bien, vámonos un poquito más rápido. ¿Cuál sería el siguiente? Historia y arqueología. Sí, pues lo mismo. La verdad es que yo creo que México requiere de muchos arqueólogos. Afortunadamente, bueno, que en un país donde tenemos tantas culturas, esa riqueza cultural y tantísimos yacimientos arqueológicos, me parece que hay mucho trabajo, pero al parecer no hay para todos. Exactamente. O sea, y aparte es un país muy grande, o sea, muy grande, con mucha historia detrás, que podría ser muy interesante para cualquier persona que quiera estudiar esto. O sea, y también que no tenga, digamos, un sueldo tan remunerado, pues sí está medio alarmante, ¿no? Claro, y luego, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Terminan de maestros y ya hablamos de lo que es ser maestro. Sí. En muchos casos en México, no me atrevo a generalizar, pero sí en muchos casos. Muy bien, ¿cuál sería el que sigue? Didáctica, pedagogía y currículo. Lo mismo, ya nos lo brincamos porque si no va a parecer que nos estamos ensañando. Y es que lo más curioso va a ser que al menos unas 5 de estas van a ser referentes a docencia. A la educación y a la docencia. Exactamente, o sea, va a ser así. Bueno, les mandamos un enorme abrazo. ¿Cuál sigue, mi estimado? La que sigue es ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves. ¡Qué curioso! Una industria tan importante como la aeronáutica y los vehículos, los de motor, quiero pensar que se refiere a automóviles, motocicletas, lanchas, etcétera, etcétera. Y qué curioso que esté mal pagada, ¿no te parece? Sí, es muy curioso porque, a fin de cuentas, es un área que siempre está pues creciendo realmente, siempre está en nuevas tendencias, en distintas cuestiones, que pues sí está medio extraño que esté en estos puestos. En fin, le creeremos a la estadística. Muy bien, luego, ¿cuál seguiría? Industria de alimentación. Industria de alimentación, 9,780 pesos. Bueno, no sé si se refiere a la gente que se dedica a la parte de autoservicio en supermercados, mercados, etcétera, o ya cuestiones un poco más técnicas como los nutriólogos, etcétera, etcétera, o se refiere a todo. Pero bueno, también, oye, una persona mal alimentada es una persona que prácticamente está condenada al fracaso, ¿no te parece? Sí, y aparte, si hablamos ya en una cuestión macro, a un gobierno no le conviene tener tanta gente enferma. ¡Claro! O sea, y digamos que esas lógicas de mucha gente a veces que dicen, no, es que pues te quieren enfermar, ¿no? Para venderte la medicina. O sea, a un gobierno no le conviene. No, pues por supuesto. Gasta bastante que no le conviene. y es una persona que a fin de cuentas no genera ingresos. ¡Claro! Para la economía, entonces...
Qué sí se requiere. curioso. Qué curioso. Muy bien. Hay formación docente para educación física. Bueno, es hasta la broma, ¿no? El profesor de gimnasia. Una En el broma cruel, gimnasio, ¿no te sí, parece? sí. Y he Pero conocido varios buenos. exactamente. A la que sigue porque ya sabemos. Igual. Educación Ah, sí. básica, nivel primaria. ¿Te parece a ti, y lo digo con todo respeto, pero va a sonar muy manchado, que un país que quiere crecer, un país que quiere tener futuro, ¿te parece lógico que le pague mal a sus maestros de educación básica? O sea, una pregunta de sentido común. No, o sea, la verdad es que no. Y yo lo he vivido porque mi mamá es profesora de nivel primaria. Entonces, y aparte de esto, de este mal salario, o sea, el maltrato también, ¿no? De muchas personas que creen que ganan mucho o que trabajan poco, ¿no? Que dicen, no, es que ustedes Claro. van 5 horas a la escuela. Pero pues digo, son 5 horas en la escuela, pero... Amigos, son las horas de clase, el seguimiento por alumno, Y la revisión de tareas, la creación del plan de estudio, el seguimiento de casos problemáticos y de casos de éxito, y toda la preparación que se requiere que haya atrás de eso, ¿no? Entonces dices, no son 5 horas, son el triple, el cuádruple o hasta el quíntuple. Exactamente. Entonces, digo, hablando de nivel primaria, ¿no? Que son como 5 o 6 horas diarias en promedio. Pero pues no descansa realmente. Y luego, bueno, ¿cuál creen que sigue? Nivel Adivinen. superior, medio superior. Bueno, ahí es donde yo estaba, ya no me quiero clavar. Pero te digo, la verdad es que la experiencia y los recuerdos que tengo con mis alumnas y alumnos son recuerdos entrañables, memorables para toda la vida, pero tanto a la hora de recibir el chequecito como a la hora de, pues a falta de un mejor término, la grilla, etcétera, etcétera, terrible, 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 terrible. Y bueno, nos vamos también al siguiente punto que aparte nos atañe bastante, ¿no? ¿Cuál sería? Son técnicas audiovisuales y producción de medios. Fíjate qué curioso. Yo creo que ahí, porque también es a mí me afecta a mí directamente y creo que a ti de manera, en manera secundaria, pues yo estudié comunicación. Hay muchísimos comunicólogos, habemos muchísimos comunicólogos. A mí me parece una carrera preciosa, apasionante, pero a los que nos gusta dedicarnos a los medios, pues la verdad es que sí lo padeces. Pero, ¿sabes qué nos rescató? Las redes sociales. Porque era un cliché, a mí no me pasó, pero era un cliché que el que estudiaba comunicación decía, me quiero ir a los medios tradicionales, ni los voy a mencionar, pero básicamente era televisión, radio o prensa. ¿Y qué crees? Televisión, radio y prensa, Bye, bye. No, así. y también ya va para abajo. Va para abajo. Pero llegaron, como le llama cierto personaje, las benditas redes sociales y creo que nos vinieron a inyectar energía, ¿no? ¿O qué te parece? Sí, y abrió un mundo, digamos, de posibilidades nuevas. O sea, ¿quién iba a creer antes que tú grabando en tu casa haciendo streamings? Ibas a generar tanto dinero para vivir, ¿no? O sea, Claro, y claro, ya sabemos que también no son todos los casos, sí, pero evidentemente sí. hay gente Ajá. con carisma, los influencers, los youtubers, hay gente que se dedica a dar webinars, talleres, etcétera, un poquito lo que ofrecemos, podcast, y que afortunadamente les da para vivir. Sí, y afortunadamente eso también hace que haya contenido, o sea, no siempre hay contenido de calidad, pero yo sí he encontrado mucho contenido de calidad. Claro. Y pues gracias a ello, digo, Oye, gratuito en YouTube. y acabas de decir algo bien importante, contenido que no te dictan los medios masivos tradicionales, ¿no? Porque ahí sí, yo sé que está muy de moda la teoría del complot, pero algo que sí sabemos, y es un término que existe, es que los medios tradicionales tienen lo que se le llama su línea editorial. ¿Y qué es lo que hace la gente en redes sociales? Se sale de esa línea editorial y habla directamente de sus propias experiencias y de sus propias opiniones. Y esto es valiosísimo, ¿no te parece? Sí, es porque pues, ya, o sea, así que tú si quieres formar algo, pues, básicamente lo buscas y tienes diferentes opiniones, ¿no? Nada más una opinión que es la que quieres que es la que te quieren dar, nada más. No, Claro. tienes variedad casi infinita. Excelente. Oye, pues si te parece, hacemos una breve pausa y nos vamos a nuestra sección Joyitas del Streaming. Perfecto. Perfecto, nos vemos en un momento. Muy bien, ya estamos de regreso en Armónico y bueno, vamos a nuestra sección Joyitas del Streaming. ¿Qué película vamos a analizar en este programa, mi estimado? Se llama The Tour y en español sería El Desvío, básicamente.
Exactamente, Detour, El Desvío. Esta es una película que encuentran de manera completamente gratuita en YouTube. Y bueno, tengo que confesar que es una de mis películas consentidas en el ámbito mega independiente. ¿Qué datos o qué información nos quieres compartir acerca del Desvío o Detour? El director se llama Edgar Ulmer. Exacto. Me parece que es alemán, si no me equivoco. Sí. Y fue grabada en 1945, o sea, ya hace Ya bastante tiene tiempo. sus Sí. ayeres. Mira, uno de los datos curiosos es que Edward G. Ulmer fue asistente de Murnau, el director de Nosferatu. Y él fue asistente de este gran director en la película La Última Carcajada, que es una de las películas célebres del gran Friedrich Murnau. Claro, la mayoría lo ubicamos directamente por el Nosferatu, que ya sabes que es, en mi humilde opinión, la madre de todas las películas de vampiros. Y vaya que hay películas de vampiros. ¿Qué más nos puedes compartir, mi estimado? Pues hay datos interesantes sobre el director. O sea, que él siempre se caracterizó por tener presupuestos irrisorios. O sea, que bueno, no lo hemos comentado, pero en esta película me parece que su presupuesto fue de $20,000, me parece. $6,000. Ah, 6,000, ah. 6,000, así baja. No, yo sé que dijiste eso porque no te parecía creíble. $6,000. 6,000. Lo están escuchando bien. $6,000, un largometraje. Sí. Entonces, pues él siempre se caracterizó por tener este tipo de presupuestos en sus películas. Que vamos al siguiente punto, que es el tiempo. Tiempos también muy limitados. Que me parece que en esta película fueron 6 días de grabación. Los que se tardaron en Exactamente. 6 días de para filmar. rodaje para un largometraje. Es increíble, ¿no? Exactamente. Y también casi siempre tenía como medios también muy limitados. O sea, en cuanto a cámara, la parte de efectos. O sea, se tenía que acoplar básicamente él a lo que tenía. Y pues salían cosas interesantes. Era un director que decía, tú préstame una cámara, unos pesitos o unos dolaritos y yo me busco la vida. Digamos que lo peor de todo fue que no sé cuánto duró su carrera, no sé si fue corta, porque él me parece que estaba leyendo pues ahí un poco sobre su vida, y tuvo una aventura con una chica me parece que era de Universal. Ajá. Entonces, esta mujer, a final de cuentas, resultó ser esposa de un ejecutivo de Universal. Entonces, él se encargó de que no lo contrataran en ninguna Claro, de vetarlo. No sé si eso pasó antes, porque él... Probablemente fue después, pero sí fue un director, como bien dices, que tuvo que siempre dirigir con medios muy limitados. Sí, mira, yo quería comentar algo. Hay un gran crítico de cine que ya falleció, Roger Ebert, hace como, no quiero mentir, entre 5 y 7 años. Fue el primer o de los pocos críticos de cine que ganó el premio Pulitzer. O sea, el mayor premio norteamericano de periodismo y quizá de los más con mayor reputación del mundo. Y él tiene una sección, tiene una página, se les recomendamos muchísimo, rogerebert.com, y tiene una sección de grandes películas. Y te estoy hablando grandes películas, nivel El Ciudadano Kane, El Séptimo Sello, La Historia de Tokio, o sea, de ese nivel. Y a Detour lo pone en Great Movies. Y dice, claro, ¿cómo o qué talento se requiere para que un director con $6,000 haga un peliculón? Una película de serie B, que se le llama así, o sea, con muy poquito presupuesto y con actores que se les denomina de serie B, y haga una verdadera joya. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poquito de la sinopsis, porque creo que les estamos hablando más del chisme. Exacto. Y no de qué va. Bueno, la sinopsis en IMDb es muy clara. Dice, el azar atrapa a un autoestopista, Al Roberts, en una trama noir. A ti, en cuanto a la historia, ¿qué te pareció? La verdad me pareció muy interesante. Es muy... O sea, a mí me gustó mucho cómo fueron desarrollando digamos, la historia, el guión en sí. O sea, digamos, no es muy difícil de entenderlo. O sea, porque Claro. todo es muy visual también. Pero a mí en lo personal me gustó bastante la historia, los personajes también que aparecen. No son muchos, pero siento que cada personaje aporta lo suyo. Sí, exactamente. Tenemos a un músico de bar interpretado por Tom Neal, que era un clásico actor de serie B, pero con una personalidad brutal, y que se queda en Nueva York
y su amada o su novia se va a intentar buscar una carrera en Hollywood, y cuando él se da cuenta del error de no haberse ido con ella, se va pidiendo aventón, ¿no? Hasta California. Y bueno, ahí le empiezan a pasar, bueno, le pasa algo terrible, no se las queremos spoilear, y termina conociendo a la que yo me atrevo, una de las femme fatales o mujeres fatales más emblemáticas de la historia del cine negro. Esta actriz llamada Anne Savage. ¿Qué te pareció la interpretación de Anne Savage? No, también increíble, o sea, los dos protagonistas son muy buenos. Esta mujer te hace, te hace enojarte también. Hace que uno se enoje digamos, por lo injusto, ¿no? Que vuelve toda la trama. Claro. Digo, para no contar tanto también parte de la trama, pero ella se convierte en lo que tanto había dicho al principio, el protagonista que se llama Al Roberts. Claro, Al Roberts, que exactamente. mencionaba que no, que todo lo que hacía el humano por el dinero, ¿no? O sea, Sí. por ese, ¿cómo decía? Por ese papelito verde sucio, ¿no? Claro. O sea, que hasta eran capaces de matar, o sea, entre unos y otros por conseguirlo. Digo, para no explorar tanto, pues esta mujer Vera, ¿se llama Vera? Sí. Todo lo que hace, ¿no? O sea, por querer ahí ganarse unos pesillos. Por ganarse unos pesillos. Bueno, unos dólares, más bien. Claro. Incluso, a ver, aquí sí me voy a atrever. Roger Ebert habla de una hipótesis. La película está narrada en primera persona por el protagonista. Es un tipo que, si quisiéramos definir el tema, prácticamente el tema podríamos decir que es la mala suerte, ¿no? Es un tipo que le pasa todo lo peor que le pueda pasar a una persona, le pasa a este tipo. Pero hay una teoría de un crítico que menciona Roger Ebert, y que incluso dicen, cuando tú ves la película, y tú me dirás si no te pasó, creo que sí, tú ves la película, la terminas y la película te sigue persiguiendo. O sea, le sigues dando vuelta en la cabeza, no sé si te pasó, y sigues como que atando cabos y te sigues acordando de muchas tomas. Y lo que decía este crítico, decía, es que caemos en la cuenta de manera inconsciente de que lo que está haciendo el protagonista es vendernos su versión, pero que en realidad es muy probable que él sea el responsable, y no por mala suerte, sino por determinación propia de todo lo que le pasa, ¿no? No queremos spoilear, esto es para que se animen a verla. ¿Qué te parece esa hipótesis? Sí, suena bastante interesante porque sí, a fin de cuentas él actuó mal, tal vez diferentes emociones por las que pasó, pero sí, tal vez el miedo, muy probablemente también el miedo. Sí, el miedo o imagínate un malandro que agarra a la policía y a la hora de interrogarlo dice, no, fue el destino, fue mala suerte. Pues no. Y al final dices, oye, no me estás vendiendo una versión para tratar de dorarme la píldora o convencerme de algo que probablemente no sea. Exactamente, sí, suena bastante... Bien, perdón si nos vimos demasiado críticos, pero es una película tan impresionante, tan buena, tan meritoria, que no queremos spoileársela. Queremos que la vean, queremos que la disfruten. La película está subtitulada al español. Es una película de 1945 en blanco y negro. Es una de las películas emblemáticas del género de cine negro, que es un subgénero del thriller. Y bueno, yo creo que se van a pasar unos 70 minutos sensacionales, ¿no te parece? Sí, yo lo comprobé. Me la eché ese mismo día que nos dijo, la vi en la nochecita. Se pasó volando, o sea, no dura mucho, 70 minutos, no la 10. Claro. Y por si no quieren verla en blanco y negro, ahí encontré también una versión en YouTube. A colores, también qué gratuita, interesante, colorizada. A color y en español, digo, por si no quieren bueno, leer pues subtítulos. tienen las dos opciones. Bien, y ya saben, bueno, en YouTube, completamente gratuita, les vamos a compartir la liga y la información. Para quienes nos escuchen en podcast, bueno, búsquenla de Tour, la película en YouTube, y les va a salir de inmediato. Y bueno, pues ya supongo que llegó la hora de despedirnos. Ya nos vamos. Ya es suficiente. No les echamos más choro. Nada más les recordamos que las esperamos aquí en Armónico para que se animen a venir a hacer sus podcasts con nosotros. Exactamente. Anímense aquí a venir con nosotros. Una buena experiencia. Claro, y de igual manera les compartimos nuestra información, nuestras redes sociales.
la dirección, nuestro teléfono, anímense a echarnos un telefonazo, ese podcast que tienen en mente, que quieren hacer, nosotros los ayudamos y las ayudamos a llevarlo a la realidad, ¿no, Carlos? Exactamente. Y no solamente podcast, digo, como mencionó anteriormente, casi cualquier cuestión audiovisual. Claro, y se de puede redes desarrollar. sociales. Exacto. Muy bien, pues no nos queda más que despedirnos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.